Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Les saludamos agradeciendo que nos siga como cada semana en este espacio de análisis político, la agenda del emprendedor de Aztele.tv y del canal 169 de la cadena H de Total Play. Les saluda Raúl Fraga. Bienvenido, José Sobrevilla. Muy buenas tardes, Raúl. Buenas tardes a la gente que nos sigue. Y por supuesto, el día de hoy tenemos la presencia de un periodista muy reconocido con una muy importante trayectoria profesional. Él es Juan Vélez Díaz, quien nos presentará su libro Jinetes de Tlatelolco, Marcelino García Barragán y otros retratos del ejército mexicano, bajo la firma y sello editorial de Proceso en este año 2017. Juan Vélez Díaz es licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha colaborado en diversos medios de comunicación como el periódico El Norte, como el periódico Reforma, Milenio, y también se hizo acreedor con su trabajo profesional al Premio Nacional de Periodismo en el año 2002 en crónica por su trabajo Secretos de una tragedia militar, publicado por la revista Proceso. Juan Vélez Díaz ha sido tallerista de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, creada por Gabriel García Márquez, y ha participado en encuentros de la red global Investigative Journalist Network. Fue becado en la UNESCO en Budapest, en Hungría, en el año 2000 y cursó el diplomado en Relaciones Estados Unidos, México y Canadá en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Y sus textos han sido incluidos en diferentes antologías y trabajos profesionales de reconocimiento internacional. Agradecemos mucho, Juan, la presencia tuya en nuestro programa que llega por fortuna a las comunidades digitales. Bienvenido, Juan Vélez Díaz. Gracias, Raúl. Un gusto estar con ustedes en el programa, Pepe. Y además, gracias. ¿En qué fecha? Hoy, mero 2 de octubre, sí, día clave. 49 años, ¿no? de ese episodio de la tarde de Tlatelolco. Y bueno, a un año de que se cumpla medio siglo. Y precisamente 49 años después, apenas este año, conocemos parte de la historia de lo que ocurrió al interior del ejército, que es uno de los objetivos de este trabajo, Jinetes de Tlatelolco. Sí. Has venido acreditando con tus investigaciones periodistas, siempre marcadas por el rigor metodológico, elementos y ángulos que habían permanecido en la penumbra. Sí, en realidad es un trabajo de Jinetes de Tlatelolco a partir del perfil biográfico del general Marcelino García Barragán. Hacemos una serie de retratos del ejército mexicano. Este libro está basado en 4 diferentes archivos. Bien. En el Archivo General de la Nación consulté 3 de los anales, que es la Dirección Federal de Seguridad, la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales y parte de los expedientes que envió el Ejército en el año 2002. Otros 2 archivos que se suman es el archivo de la Cancillería, que es importante para tener una perspectiva geopolítica de lo que ocurrió no solo el 2 de octubre, sino a lo largo del 68, y el archivo histórico del Ejército, que es para revisar los expedientes de cada uno de los actores identificados en esa época, ¿sí? Desde la milicia. Qué raro. ¿Y cómo lo ha recibido el ejército, que sabemos que es muy poco tolerante a la crítica? En realidad, en la cúpula militar con un absoluto silencio. O sea, en realidad no hay una manifestación pública, no hay, ningún tipo de cuestionamiento, no ha habido nada. Conocen mi trabajo desde hace tiempo, ¿no? Lo que sí, varios oficiales por separado, tanto en el servicio activo como retirados, me han dicho que es un trabajo que se quedó corto. Se quedó corto porque finalmente hay muchísimas más cosas que ocurrieron que a la fecha pues permanecen todavía ocultas, ¿no? No se sabe con precisión, por ejemplo, quiénes fueron los militares que estaban adscritos al Estado Mayor Presidencial, que la tarde del 2 de octubre comenzaron la balacera desde los edificios de Tlatelolco. No conocemos la identidad de esas personas, ¿no? Cuando don Julio Scherer García, en paz descanse, en el año 99 publica en coautoría con Carlos Monsiváis Parte de Guerra, sí. La revelación de ese libro es precisamente que el Estado Mayor Presidencial, por órdenes del entonces coronel Luis Gutiérrez Oropesa, colocaron francotiradores para atacar a las tropas del ejército
que iban a desalojar la plaza. Una de las cosas que este libro recoge es la reconstrucción, minuto por minuto, hora por hora, de lo que ocurrió el 2 de octubre, pero al interior del ejército. Cómo estuvo la reunión de García Barragán por la mañana, cómo se fue dando las disposiciones, las órdenes a lo largo del día, en el momento en que llegan las diferentes unidades a la Plaza de las Tres Culturas, tanto el famoso Batallón Olimpia, al mando del general Gómez Tagle, como los distintos cuerpos que se apersonaron ahí, tanto las unidades de fusileros paracaidistas como las unidades de infantería, ¿no? Todo eso como se reconstruye a partir de documentos y testimonios, algunos de ellos ya publicados en la revista, en Proceso, donde yo escribo, y además también con nuevas evidencias, nuevas entrevistas de militares que ya fallecieron, la mayoría de ellos, pero que en su momento pude entrevistarlos, porque Raúl, este libro tiene más de 10 años que me llevó trabajarlo, ¿no? Prácticamente toda la parte del sexenio de Vicente Fox, trabajando la parte archivística, una buena parte del sexenio de Calderón, haciendo entrevistas, y bueno, ya lo que resta en la parte de redacción, que es importante también para que la gente pueda acceder de una manera más ágil a la lectura de este trabajo. Y sobre todo es muy meritorio tu trabajo de investigación, Juan Vélez Díaz, porque te enfrentas a escudriñar una de las instituciones que, si bien es cierto, está valorada de muy buena manera en la percepción que cotidianamente mide cómo reciben los mexicanos las funciones de diferentes instituciones, y el ejército está bien ahora, pero que tradicionalmente ha sido muy cerrada y casi inexpugnable. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que has enfrentado para penetrar en los archivos secretos de la milicia en México? Bueno, sí, es muy cierto, eso es digamos, un rasgo histórico, el hecho de que la milicia en México es una de las instituciones más cerradas, de las instituciones de poder más cerradas del sistema político mexicano. Finalmente, bueno, ha sido la labor de reportero desde que comencé en el periódico Reforma como fundador, en donde estuve trabajando temas de seguridad nacional, y esa manera de involucrarme en la cobertura pues fue cuando en el país empezó a militarizar la seguridad. Cierto. ¿No? Esa parte de la militarización trae como consecuencia de que los oficiales del ejército que se involucran en labores policíacas, en cierta forma, había que conocerlos más, había que interactuar más con ellos, y pues bueno, como todo ciudadano, como todo mexicano, ellos tienen también esa parte de ese lado B que no conocemos, ese lado humano, el lado de un servidor público, y esas charlas me llevaron a una cultura general, un contexto general, que ya con el trabajo archivístico, en cierta forma, me permitió ir ahondando los temas que estaban todavía bajo llave, ¿no? Bien interesante, sobre todo para las nuevas generaciones, los millennials, que pudieron decir, bueno, ¿de qué están hablando? Brevemente les comentamos que el 20 de noviembre de 1993 aparece el primer número del periódico Reforma, que vendría a generar una muy interesante sacudida en la cobertura de temas hasta entonces poco o nada atendidos en la prensa mexicana. Y sería también en junio de 1995 cuando la llegada del general Enrique Tomás Salgado Cordero como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal daría el arranque formal al proceso de militarización de las tareas de la seguridad pública en nuestro país. Y es muy importante también, Juan, que por favor tú comentes a los millennials cuáles son los puntos de atención especial que deben tener para acercarse a la trascendencia histórica que tuvo el 2 de octubre en la historia de nuestro país. Bueno, son 3 puntos básicos como de cultura general que deben de conocer. Uno es precisamente qué ocurrió y cómo sucedieron las cosas el 2 de octubre, que la culminación del movimiento estudiantil en esa represión. Es importante que tengan la idea de por qué el movimiento estudiantil. Aquí, por primera vez, se exponen documentos del Departamento de Estado estadounidense, donde desde el origen del movimiento estudiantil es Luis Echeverría uno de los principales actores políticos que echan a andar una maquinaria de Estado, ¿sí?, para generar violencia entre los grupos estudiantiles. El uso
sistemático que se le da a los grupos porriles, ¿no? Que es algo que permanece vigente, que es esa venia de manipular la inexperiencia, la poca capacidad de raciocinio que muchas veces uno como joven tiene, ¿no? Es natural que unos chicos de preparatoria que en sus primeros años de universidad puedan distinguir claramente lo que es la manipulación de lo que viene a ser realmente unas consignas que tengan pues ese rasgo de veracidad, de concreción para ir transformando. Lo que en el fondo ocurrió después de la represión del 2 de octubre fue una ruptura Sí. hacia el interior del sistema político mexicano que precisamente significó lo que marcó el sexenio de Díaz Ordaz, ¿no? Esa separación de criterios entre el secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán, y el entonces secretario de Gobernación y posterior presidente de la República, Luis Echeverría. Muy bien. Es importante que los chicos sepan que ha habido enfrentamientos directos entre el poder político y el poder militar, y este momento, el 68 y concretamente el 2 de octubre, es uno de los episodios que marcó el devenir del país. Excelente. Y después de la pausa, Juan Vélez Díaz continuará ilustrándonos sobre esta muy interesante investigación. Sigan con nosotros. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante.
Juan Vélez Díaz platica con nosotros, nos ilustra y aporta lo que significó toda su investigación para este muy importante libro sobre el papel del ejército en los momentos claves de la agenda contemporánea del país. Pepe Sobrevilla. Así es, Raúl, y antes del corte, Juan nos estaba platicando de la participación y cómo los millennials se pueden y se han ido integrando, pero también mencionaba algo muy importante, Juan, que es esa pobreza de las consignas durante las marchas. Platícanos profundicemos un poco más en eso, Juan, si me haces favor. Bueno, finalmente es reflejo de la época, ¿no? De verdad es un poco hasta de broma, ¿no? Que uno cuando cubre ese tipo de manifestaciones, pues siguen las mismas consignas, aunque siguen las mismas exigencias, pero finalmente las dinámicas sociales en el país han cambiado, ¿no? Regionalmente no podemos hablar que sea lo mismo Monterrey que Villahermosa, no es lo mismo Tijuana que Oaxaca. Entonces sí, realmente el nivel de politización de los jóvenes en el país ha cambiado, ¿no? No podemos decir que es homogéneo en todo el país. Es demasiado heterogéneo de acuerdo a los desarrollos sociales y económicos de cada parte del país. Y el 68 en este sentido fue un parteaguas. Fue un parteaguas porque significó finalmente esa parte de evolución política que a lo largo de la década de los 60 se vino gestando, ¿no? Aquí en el libro de Jinetes de Tlatelolco, precisamente a partir de la figura de García Barragán y de otros generales, se reconstruye cada episodio sobre los que se fue creando y fundando el régimen de Díaz Ordaz, ¿no? Es una parte importante saber que Díaz Ordaz, cuando comienza en diciembre del 64 su gobierno, pues ya ese mismo año, él estando en campaña, había ocurrido una primera manifestación armada de la guerrilla en Ciudad Madera, Chihuahua, ¿no? Cierto. Que finalmente en el año 65, en septiembre, oficialmente en los medios, en las hemerotecas, se puede ver que fue el ataque al cuartel Madera. Es un hecho histórico que ahí quedó, pero que finalmente le da el matiz que va a tener el sexenio de Díaz Ordaz, que es manifestaciones de descontento social, no solamente de grupos de agricultores, de campesinos, como fue el caso de Chihuahua, que se organizaron de una manera ya como grupo armado. También viene el movimiento de los médicos, viene el movimiento estudiantil y en cierta forma es cuando hace explosión esa parte de contención social que había ocurrido desde los últimos años del sexenio de López Mateos y la primera parte, los primeros 4 años del sexenio de Díaz Ordaz. Es importante tener este contexto porque es a partir de eso como se cuenta la historia desde adentro del ejército, qué fue lo que ocurrió y cómo ocurrió. Sí, es decir, tenemos a dos personajes antagónicos, como son Marcelino García Barragán, Luis Echeverría, pero también aparece un tercero, también antagónico, que es apodado finalmente como el poblano, por su origen, Luis Gutiérrez Oropesa, el titiritero del 68, y en cierta forma en convenio, en acuerdo con Luis Echeverría y otros políticos son los que empiezan a generar ese tipo de disturbios y que envuelven la maraña con las manifestaciones estudiantiles que tenían, sí, su razón de ser, sus consignas y que generaron esa politización de las juventudes en esa época, ¿no? En todo este muy interesante y complejo proceso de transformaciones del sistema político mexicano, de la cuestión político-ideológica, religiosa, cultural y de los usos y costumbres, han cambiado totalmente del México de los años 60 a lo que después veríamos. Es un referente muy usual el mencionar a los presos políticos que derivarían de movimientos como el del 2 de octubre. ¿Qué ha pasado entre la clase política? ¿Qué repercusiones son las que mejor pueden retratar los cambios que ha tenido la oposición al PRI tradicionalmente en México? Juan. Bueno, finalmente uno, y que es fundamental, es el nacimiento y consolidación de las disidencias organizadas que en cierta forma, cuando se da el arranque del sexenio de Echeverría en 1970, pues una parte, quizá la parte más politizada, más radicalizada,
da pie al surgimiento de los grupos armados, ¿no? Cierto. La guerrilla urbana, la guerrilla rural, la Liga Comunista 23 de septiembre, el movimiento de Lucio Cabañas, pero esa parte también da pie a que la sociedad misma se empieza a organizar. Se empieza a organizar hasta 1978 con la amnistía y la reforma política con Jesús Reyes Heroles en gobernación, es como se le da la legitimidad, se legaliza el Partido Comunista, ¿no? Y de ahí para acá, pues bueno, todas las organizaciones sociales, las organizaciones civiles que se empiezan a aglutinar alrededor de una ideología de izquierda, es como se le da pie a las lecciones del 68, ¿no? Esta apertura del sistema férreo, del totalitarismo presidencial, que era finalmente la característica de nuestro régimen presidencialista, ¿no? Es cierto. Rafael Rodríguez Castañeda, periodista también e investigador, publicó este muy interesante libro, Prensa Vendida, donde retrataba los gritos y consignas que aquella época tenían en contra del manejo de los medios de comunicación y de la falta de visibilidad sobre lo que acontecía. ¿Cuáles han sido los principales cambios experimentados en los medios de comunicación tradicionales en México a raíz del 68? Bueno, dos fundamentales. La primera es la apertura en la prensa escrita hacia el periodismo crítico, más crítico, el mismo 68 en Excelsior, cuando don Julio Scherer asume la dirección, tiene los primeros encontronazos con Díaz Ordaz, con Echeverría, y que posteriormente en el año 76 detonarían el golpe a la cooperativa de Excelsior, que de ahí devino en la creación de la revista Proceso, ¿no? En noviembre del 76, posteriormente la creación del periódico 1+1 y ya muchos años después la creación de La Jornada, ¿no? Pero también hay dos cosas fundamentales, la creación de las revistas culturales, Vuelta, fundada por Octavio Paz, y todo ese grupo de intelectuales alrededor de la revista de revistas, de la revista Claudia con Vicente Leñero al frente. Y bueno, es, digamos, como la lección posterior al 68. El ciclo que culmina con el surgimiento de La Jornada en los años 80 viene aparejado también, Raúl, Pepe, con la creación de las primeras, digamos, escuelas profesionales, en el sentido ya de las licenciaturas, para crear periodistas en ciencias de la comunicación. O sea, licenciados en ciencias de la comunicación, que desde los años 70 existía, pero ya con empresas periodísticas más firmes. Pienso en donde existía desde tiempo atrás el caso de una empresa periodística netamente empresarial, como es el periódico El Norte, en Monterrey, donde yo comencé, y donde ellos tenían más vínculo hacia el sur de Texas. Entonces, impulsada por Alejandro Junco. Exactamente, y es, digamos, como que la parte que en los años 90 le viene a dar ese impulso a la prensa en la Ciudad de México, ¿no? Una redacción muy joven, todos éramos muy chicos, 20, 22 años, y bueno, tú, Raúl, tú, Pepe, te acordarás cómo la prensa impresa en México tuvo una revolución desde el diseño, desde los contenidos y esa apuesta por el periodismo crítico, ¿no? Pero también con una apuesta empresarial, es decir, esto tiene que vivir de la publicidad, de la iniciativa privada y no del gobierno. Excelente. Sin embargo, también se dio una politización muy grande en ciertas ciudades. Muy concretamente el Distrito Federal, muy concretamente Monterrey, Guadalajara de algún modo también. El movimiento del 68 trajo muchos cambios, muchas cosas, pero ¿qué ha cambiado dentro de las cúpulas militares de aquella época a las actuales, Juan? Lo que ha cambiado es de que la misma cúpula militar se ha profesionalizado. En algunas partes se ha cerrado más. No puede ser totalmente homogénea, como mencionaba al principio, porque en cada cabeza de un general hay una manera de ver y de pensar el país de manera distinta, ¿no? Que sí, es el secretario de la Defensa es el alto mando y es el que imprime la doctrina, la disciplina para los 6 años en los que va a estar al cargo. Es algo que se da cada cambio de sexenio. Aquí lo que ha cambiado fundamentalmente es
el nivel de concientización que tienen los militares, los oficiales, sobre lo que ocurre en el país. Y no solo eso, sino también las distintas formas en que lo dan a conocer. Esas disidencias que en los años 90 eran excepcionales y que aquí en el libro de Jinetes documento como en el caso de uno de los generales que perfilo, el general Ríos de Hoyos, se da en los años 50, a finales, ¿no? Cuando escribe una serie de artículos en la revista Siempre. Y bueno, de ahí, pues bueno, venimos hasta los años 70 y de ahí a los años 90 con esas manifestaciones ejerciendo su derecho constitucional a la libre expresión y que finalmente en los años 90 se ve con mayor preponderancia ante los cambios que está teniendo la sociedad mexicana, el país. También en el ejército existen ese tipo de reacomodos, de rupturas, de fisuras y que en cierta forma se ven con distintas manifestaciones, el caso del general Gallardo, el caso de los militares que marcharon en el año 98 por Paseo de la Reforma, el Comando Patriótico, y más casos que se dieron en los juicios por narcotráfico, el caso de Gutiérrez Rebollo, y que llegaron por el lado del fuero de guerra. De esa manera, Pepe, es como se han dado los cambios, una mayor apertura a los medios para darle cobertura a este tipo de casos en específico, ¿no? Hay otra parte que no es totalmente abierta, que es finalmente el antecedente de investigar los casos en los que el ejército ha tenido presencia, influencia y tiene una cierta vigencia, el caso de Ayotzinapa. Claro. Del cual, si nos permites, Juan, vamos a comentar después de la pausa en el contexto del derecho a la información por parte de los ciudadanos y de la transparencia en México. Sigan con nosotros. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Hoy estamos en plena época del periodismo digital con los nuevos códigos de la comunicación que distingue sobre todo a los llamados nativos digitales, a los millennials y la nueva forma de comunicarse en general en el mundo. Juan Vélez Díaz, ¿cuáles son los espacios de oportunidad que presentan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a un año de que se cumpla el medio siglo de aquel 2 de octubre y a la luz y telón de fondo de la importante investigación que tú nos compartes en Jinetes de Tlatelolco? Bueno, el periodismo digital es una herramienta que en esta era de internet y de redes sociales es fundamental para llegar a otro tipo de audiencias. Estamos preparando un book trailer de este trabajo, de esta investigación, donde vamos a subir todas las fotografías de los personajes de los que hablamos aquí, personajes contemporáneos al general Marcelino García Barragán, y también vamos a subir los documentos del Archivo General de la Nación, del Archivo Histórico del Ejército, en los que se basa esta investigación. Aparte, estamos todavía en la labor de investigación de las imágenes en la Filmoteca de la UNAM, donde aparece García Barragán y donde aparecen otros generales, el caso de Gutiérrez Oropeza, directamente señalado como responsable de la masacre en Tlatelolco, jefe de Estado Mayor Presidencial de Díaz Ordaz. Imágenes de estos dos personajes porque son importantes que las nuevas audiencias en esta era digital los conozcan, los visualicen y tengan presente cómo fue. Hasta ahora lo que existe son documentales. Está el documental de Carlos Mendoza sobre el movimiento estudiantil, está también sobre la participación de la agencia de inteligencia estadounidense, la CIA, algunas con sus debilidades, en este segundo caso, debilidades metodológicas, de rigor, pero también es importante la investigación documental. Hay aportaciones valiosas y también con esto tratar de tener en la red un documento visible que se pueda consultar y que le pueda dar una idea a la audiencia de lo que este trabajo contiene, ¿no? De lo que el libro Jinetes de Tlatelolco contiene de principio a final, que es toda una revisión desde el lado del ejército de todo el proceso que llevó al año 68 y que desembocó en la masacre de un día como hoy, 2 de octubre. Claro, hubo un hecho que fue muy mencionado en aquellos tiempos y posteriores, que era la desaparición de estudiantes en los cuarteles. ¿Qué nos puedes platicar de ello, Juan? Sí, finalmente, en 1961, aquí traemos los documentos, cuando el primer documento, el primer acuerdo que se firma entre el naciente régimen de López Mateos, el secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, y el subsecretario, Luis Echeverría, firman un documento con el aval del presidencial para construir en el campo militar número 1 la prisión. El famosísimo campo militar, sí, hacia el interior de una prisión por órdenes directas de estos dos personajes. Órdenes que tuvo que acatar el secretario de la Defensa, ¿no? Ante el poder que ejercía Díaz Ordaz desde la Secretaría de Gobernación. Y este espacio se creó precisamente para eso, ¿sí? Para prisioneros civiles, y tuvo su auge a partir del año 68, porque después de la represión, la mayoría de los jóvenes, de los ciudadanos que fueron detenidos, fueron llevados al campo militar. Sí, estuvieron ahí varios días y después algunos los consignaron al penal de Lecumberri, que estaba todavía en operación, hoy Palacio Negro, sede del Archivo General de la Nación. Y finalmente, cuando termina el sexenio de Díaz Ordaz, la política represiva continúa y tiene un mayor auge con Luis Echeverría, y es cuando se le da mayor uso a la prisión del campo militar número 1. ¿Sí? Ahí al interior de la prisión, en la parte subterránea, hay unas celdas que se los conocen como las negras. En el año 98, cuando comencé mi trabajo en la revista Milenio, que comenzaba la revista, tenía pocos meses de haber nacido, yo dejé Reforma, entré a la revista Milenio,
El primer reportaje con el que empiezo mi trabajo en esa publicación fue un reportaje que a la fecha nadie ha vuelto a hacer, que es sobre las negras del campo militar. ¿Sí? Esa investigación estará disponible en los próximos días en mi página de Big Bang Reporters. Es un reportaje que me llevó varias semanas y que por primera vez se expuso a la opinión pública. De cara al aniversario 50, Pepe, vamos a tratar de sacar buena parte de la investigación que he hecho en los últimos años, ¿no? Una parte está aquí en el libro de Jinetes, pero hay otra, por ejemplo, esa de la prisión militar y concretamente de las negras, quedó ahí en mi hemeroteca, la vamos a subir a la página de internet, a Big Bang Reporters, y ya la gente que nos ve podrá verla, yo creo que en un par de semanitas más. Allí estuvo recluido el hijo de Rosario Ibarra de Piedra, ¿verdad? Algo así, o de Ifigenia. Jesús. Rosario. De Rosario, ¿verdad? Doña Rosario varias veces entró, yo la entrevisté varias veces, ella durante el sexenio de Echeverría pudo entrar al campo, ir directamente a la prisión, y sí, ella recopiló testimonios, muy valioso su trabajo en esos años, de que entre los civiles se hablaba de que se había visto a su hijo. ¿Sí? Ella tenía referencias de que, por testimonios, de que había la posibilidad de que su hijo estuviera en ese mundo de civiles que estaban detenidos de manera clandestina. En la prisión militar de ahí del campo de la Ciudad de México, ¿no? Es cierto, y que llevaría a que doña Rosario Ibarra de Piedra impulsara el movimiento Eureka, levantando las banderas de exigencia de reaparición de los presos políticos, y que después, en 1976, se convirtiera en una muy cercana colaboradora del naciente Partido Revolucionario de los Trabajadores, que la postularía 3 años después como candidata a una diputación federal y que le daría la votación para el registro. Juan, por último, queremos preguntarte tu opinión sobre la imagen que se volvió viral hace apenas unos días en el contexto de los brutales impactos del sismo del 19 de septiembre de este 2017, donde aparece un militar que no puede contener el llanto y cierto, que prácticamente se convierte en comentario de muchísimas personas. Es una imagen que es la síntesis de lo que somos, ¿no? Como país. Finalmente, el ejército, la parte de tropa, es gente muy humilde, gente que lo ve y lo ha visto desde hace muchos años como una manera de ascenso social. Muchas veces llegan chicos que por circunstancias de su comunidad, de su familia, no pueden acceder a la educación, no pueden acceder a conocer realmente lo que en otros núcleos urbanos es muy común, como es el hecho de tener 3 comidas al día, de calzar zapatos. Eso sigue ocurriendo en México, y hay chicos que en sus comunidades indígenas no ven otra manera de ascender en la escala social más que dándose de alta en el ejército. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, lo sabemos, el ejército es pueblo, la mayoría de los oficiales también. Yo he conocido muchos generales que son de extracción muy humilde, que hicieron carrera en el ejército, de un arraigado nacionalismo, pero también que tienen esa parte de sensibilidad y de contacto con la sociedad como la que vimos en esa imagen, ¿no? Del soldado que se rompe en llanto después de que no pudo rescatar con vida a esta señora y a su hijita, ¿no? Es una síntesis realmente de lo que somos como país, que en realidad las Fuerzas Armadas no solamente son los generales y los oficiales que actúan por órdenes en hechos lamentables, como lo ocurrido en días pasados, que se cumplieron 3 años del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, con el caso de los chicos de Ayotzinapa, ¿no? Tiene razón. Sí hay bastantes cosas también que no se valoran, como el hecho de esa proximidad social cada vez que ocurre una tragedia, caso de un ciclón o de un sismo, ¿no? Con el plan DN3, que precisamente, Raúl, hablando del plan DN3, aquí cuento la historia del plan DN3. Uno de los generales que lo creó, el general Mario Ballesteros Prieto, que es el creador realmente de la primera idea de lo que podría ser una doctrina militar en México, ¿no? Un personaje fundamental en el 68, porque él era el jefe de Estado Mayor de la Defensa, el brazo derecho de don Marcelino,
y que finalmente fue protagonista, ¿sí?, de una de las rupturas que hasta este año se mantuvo en sigilo, que fue lo que ocurrió posterior al 2 de octubre, ¿no? Que es la historia que cuento. Exacto. Precisamente la historia que cuento, que mientras ocurría la masacre en Tlatelolco, había hacia el interior del ejército una pugna en la cúpula que se saldó ese año de 68 en diciembre con la separación de varios altos mandos de su cargo. Muy bien, ¿dónde se puede adquirir el libro? El libro se puede adquirir en la tienda de Proceso Digital, se puede descargar ahí, también está en las librerías Gandhi y en la librería El Sótano, ¿sí? Por ahí se me escapa alguna otra librería, pero son las que están a nivel nacional. Se puede conseguir por pedido en la tienda virtual de Proceso, se envía por paquetería, o en las tiendas Gandhi en las ciudades donde hay este tipo de librerías, ¿no? Juan Vélez Díaz, queremos agradecerte mucho esta enriquecedora visión que nos compartes sobre Jinetes de Tlatelolco y el mapa de actores de quién es quién entre los militares y personajes de la política que hace 49 años protagonizaron uno de los episodios negros de la historia mexicana. Muchas gracias. Gracias a ti, Raúl. Gracias. Gracias. Y nosotros, después de la pausa, le vamos a invitar a que siga atento porque la doctora Ana Jacobi, coordinadora del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter, tiene un mensaje muy importante para nuestros colegas periodistas. Sigan con nosotros. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida.
Electrolit, científicamente hidratante. Les agradecemos continuar en este espacio de la Agenda del Emprendedor y nos enlazamos hasta Campeche con la doctora Ana Jacobi, coordinadora del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y un placer saludarlos a los tres. Gracias, sabemos que tienes una información muy importante que compartir con nuestros queridos colegas del gremio periodístico. Adelante, por favor. Bueno, efectivamente, la noticia tiene que ver con el sismo que hubo en la Ciudad de México, con los dos sismos, y sabemos que la situación de los periodistas está muy comprometida en este momento. Sí. Y por esa razón, los organizadores primero y luego el jurado decidió prorrogar la fecha de cierre del premio Walter Reuter para dar chance a todos los que en este momento están ocupándose de cubrir la situación de México, de poder participar. ¿Nos recuerdas, por favor, cuáles son los contenidos temáticos que están convocando este año al Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter? Sí, claro. El tema de este año es libertad de expresión y Estado de Derecho en México. Excelente. ¿Nos podría recordar también, por favor, doctora, a qué son merecedores y en qué categorías pueden participar los periodistas mexicanos? Sí, claro que sí. Pueden presentarse a una única categoría periodistas de todos los medios, de medios impresos, de medios digitales, radio, televisión, foto, caricatura. Y hay 3 premios en total que van entre los 2.000 euros y los 1.000 euros. Y asimismo los 3 ganadores reciben un viaje temático a Alemania en el que se los lleva a conocer parte del funcionamiento del periodismo en Alemania, así como conocer la cultura alemana, y también obtienen un curso de alemán en el Instituto Goethe de México. Doctora, también nos han preguntado algunos colegas de países latinoamericanos sobre su interés en este premio. ¿Pueden postular sus trabajos? Bueno, efectivamente pueden participar periodistas de toda Latinoamérica, pero es solamente para trabajos presentados en medios mexicanos. O sea, es un premio que se entrega dentro de México. Sí. Pero sí tenemos varios postulantes que no son nacidos en México, digamos, que trabajan aquí, que trabajan para medios mexicanos, pero son latinoamericanos. ¿Y puedes referirnos quiénes conforman el jurado que dará el veredicto de los ganadores? Sí, claro que sí. Tenemos como presidenta a Carmen Aristegui, tenemos a Pablo Bullosa, que hasta el año pasado no estaba y este año sí, tenemos a Marta Durán de Huerta, tenemos a Lucía Lagunes Huerta, tenemos a Beatriz Solís, tenemos a Humberto Payet, que también se ha sumado este año, tenemos al doctor Lorenzo Meyer, también desde este año, y tenemos, estos son los principales. Las personas que escriban acerca de este sismo y toda la controversia que se ha generado, ¿todavía pueden postular sus trabajos, doctora? Bueno, el requisito es que los trabajos estén escritos en el periodo que es originalmente desde octubre del año pasado hasta octubre de este año, y que tengan que ver con libertad de expresión y Estado de Derecho. Entonces, por supuesto que en el sismo, como sabemos, aparecieron cosas muy relacionadas a la cuestión de la libertad de expresión, aparecieron cosas relacionadas a la veracidad de las noticias, a la verificación ciudadana de las noticias, digamos, desde experiencias muy negativas a experiencias muy positivas. Hay mucho que hablar a nivel informativo de qué sucedió con el sismo. Entonces, ese tipo de trabajo sí podrían postular. Okay. Doctora, y queremos aprovechar la oportunidad de la comunicación contigo para preguntarte cuál fue el impacto a nivel de opinión pública en Alemania sobre el desastre e impactos brutales que ha tenido este sismo del 19 de septiembre reciente. Bueno, la verdad es que
hay una gran conmoción allá también. Yo creo que es algo que está sucediendo a nivel mundial y Alemania tiene siempre un ojo muy puesto en México. La verdad es que hay una enorme conmoción con lo que está sucediendo en México y con la reacción ciudadana también tan maravillosa que ha habido, ¿no? Cierto. Y por supuesto también es importantísimo tocar el tema de las nuevas generaciones de periodistas que ya están troquelados bajo los nuevos códigos digitales. ¿Por qué es importante para los jóvenes periodistas debutar postulando sus trabajos en un premio tan prestigiado como el Bartel Reuter? Bueno, la verdad es que muchos de los mejores trabajos que recibimos provienen de medios digitales. Sí. Muchas veces los medios digitales ofrecen un formato más extenso, permiten ser más innovadores en cuanto a la combinación de material impreso con material audiovisual. Entonces, la verdad es que ofrecen un montón de alternativas y a la vez se abren a una audiencia interesada en leer otro tipo de periodismo. Entonces, yo creo que es muy importante la oportunidad que abren los medios digitales. De hecho, son algo muy atractivo dentro del premio, los textos que vienen en formato digital también. Y por supuesto que los jóvenes son muy bienvenidos a sumarse, a participar. Y por supuesto, no podemos dejar de preguntarte sobre podríamos llamarle, equidad de género en la participación en este premio. ¿Cómo está la presencia y aportación de la mujer periodista en este tan importante premio? Bueno, estamos recibiendo un caudal bastante grande, no tan grande como otros años. La verdad es que hay que estimular a las mujeres a que se presenten más porque en comparación con otros años hasta ahora hay más presencia masculina. Sí. Sí tenemos una participación de todo el país. Es un premio que evidentemente es muy federal, pero hasta ahora, este año particularmente, no hay tanta presencia de trabajos de mujeres. Sin embargo, hay trabajos que toman muchos temas importantes desde la perspectiva de género, ¿no? Entonces esos temas sí están siendo muy presentes dentro de los trabajos que hemos recibido hasta ahora. Doctora, tengo entendido que se acaba de publicar un libro con los recientes ganadores de este premio. ¿Dónde y cómo se puede conseguir ese ejemplar? Bueno, muchas gracias por la pregunta, Raúl. Efectivamente, el premio está cumpliendo 11 años y el año pasado, cuando cumplió los 10 años, se publicó en forma digital un libro al que se puede acceder en nuestra página web, que ahora les voy a dar la dirección. Ahí mismo es donde pueden presentar sus trabajos para postularse. Son las iniciales del premio, es www.papwr.org. De acuerdo, doctora. Finalmente, por favor, recuérdanos en qué fecha y con qué requisitos pueden postular sus trabajos quienes nos están siguiendo entre las comunidades digitales y que son profesionales del periodismo. Claro que sí. Bueno, la nueva fecha de cierre es el 15 de octubre, entonces hasta esa fecha pueden postular trabajos. Tienen que ser periodistas que hayan publicado en medios mexicanos, en cualquiera de los formatos, y tienen que ingresar en nuestro sitio web, y es un formulario bastante corto donde lo que se les pide es un screenshot y el trabajo en formato Word o la liga Dropbox en caso de trabajos audiovisuales o de radio, ¿no? Muy bien, pues te queremos agradecer mucho esta importante información que compartes con nuestras audiencias digitales. Muchas gracias y te mandamos un fuerte abrazo, doctora Jacobi. Yo les agradezco a ustedes enormemente. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias nuevamente, Juan Vélez Díaz, por tu presencia en este programa de nosotros. Gracias, Raúl. Que Gracias, enriqueces Pepe. mucho. Y muchas gracias también, por supuesto, Pepe Sobrevilla. No, a la gente que nos siguió, mi querido Raúl. Claro, agradecemos de manera especial a nuestro muy profesional equipo de producción y le recordamos que nuestro programa también se transmite en la cadena H, canal 169 de Total Play. Ahí también los esperamos. Raúl Fraga les agradece invitándolos a seguir en este espacio de análisis de la agenda del emprendedor. Hasta pronto.